Hola amigos, en este video les enseñaré lo que son operadores lógicos. Los operadores lógicos son lo que son menor que, mayor que, igual, diferente y o. Bueno, lo que vamos a hacer es que el usuario nos va a dar un número y nosotros le vamos a decir si es mayor, dos números y le vamos a decir cuál es mayor o si son iguales o diferentes. Bueno, lo que vamos a poner es, nos van a dar dos números, de esos dos números nosotros los vamos a ir comparando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir primero int va a ser dos variables. El valor a, que va a ser igual a 0, y el valor b, que también va a ser igual a 0. Bueno, luego lo último que vamos a hacer es pedir los dos números y no los agreguen a ese valor. Para eso ponemos un cout y el cual vamos a escribir. Dame el primer número. El primer número, dos puntos y espacio, punto y coma, sign, y lo vamos a guardar el valor a. Luego, hacemos lo que es un cout y le ponemos un salto de línea y vamos a escribir lo mismo, pero ahora va a ser el segundo valor. Vamos a ponerle segundo y le ponemos lo que es b. Ok, ahora lo que hay que hacer va a ser las comparaciones usando todos los operadores lógicos. If, bueno, el primer if va a ser si es igual. Si a es igual a b, va a escribir shout, vamos a ponerle los números son iguales, ok. Y hacemos un salto de línea por si hay otra opción que también nos dé lo mismo. A ver. Ok, ahora ya he hecho este if. Cuando solo es una sentencia puedes dejarlo sin llaves, pero a mí sí me gusta tenerlo con llaves para saber dónde acaba y dónde termina. Bueno, y además de a es igual a qué, ahora vamos a poner si a es mayor que b, eso significa que a es más grande. Lo que vamos a imprimir va a ser shout el valor más grande es, no lo metí entre comillas, vamos a ponerlo entre comillas, más grande es, y le ponemos a, y un salto de línea. Ok, ahora lo vamos a poner, va a ser al revés, y ahora le ponemos menor que, eso significa que b es mayor, a es menor que b, eso significa que el valor más grande es b. También ahora vamos a hacer otro operador que es, bueno, este sería lo contrario. Vamos a poner si son diferentes. Si A es diferente a B, significa que son diferentes las dos letras. Le vamos a poner los valores son diferentes. Es lo único que vamos a poner. Los valores son diferentes. Es como lo contrario de la primera comparación que hicimos. Bueno, otro operador lógico que podamos usar. Ahora lo que vamos a usar va a ser el de módulo. Módulos funciona para saber cuál es el sobrante de la división. Cuando uno divide, si divides, digamos, 2 entre 2, tu valor va a dar a 1, tu división, pero el sobrante fue 0. No sé cómo lo conozcan ustedes, pero si hace una división de la casita comúnmente como uno lo hace en la libreta, lo que queda hasta abajo es lo que saca módulo. Para eso tenemos que hacer if. Y vamos a abrir paréntesis y vamos a escribir a. Su módulo entre 2 es igual a 0, eso significa que es par. Bueno, aquí estamos haciendo ya hasta un ejercicio que es par o impar. Eso significa que A sí es par, entonces vamos a escribirle el valor de, no, vamos a escribirle mejor, es par. Así, y acá vamos a escribirle A, así. Si esto aparece A es par,
En caso contrario, A es impar. Y para esto vamos a copiar este mismo y le ponemos aquí. Y le ponemos es impar. Bueno, igual como lo hicimos con esta, lo podemos hacer con las demás. Bueno, aquí copiamos y le ponemos B, B y B. Ok. También hay otro tipo de sentencias que se llaman y o. O and, or, pues como ustedes los conozcan. En este caso lo que vamos a poner es hasta aquí vamos a compilar para que vean cómo va el resultado. Bueno, el primer número lo vamos a dar, va a ser 3 y 4. Aquí nos dice, el valor más grande es 4, correcto. Los valores son diferentes, correcto. 3 es impar, 4 es par, ¿ven? Ya nos dijo qué es par y cuál es impar. Lo único que nos faltó, acá voy a cerrar, no hay que separar esto. Y otra cosa, vamos a meter ahora lo que son valores diferentes para que nos dé que son iguales. En la primera sentencia que hicimos, 2 y 2. Bueno, los números son iguales, 2 es par y 2 es par. Bueno, esa es una gran solución, si se fijan, funcionaron todas. Nos dice cuál es el valor más grande. Claramente estas dos no se ejecutaron cuando fueron igual porque pues son iguales, entonces no, pero esta sí se ejecutó. Recuerden que cuando esta era diferente, cuando pusimos el primer valor y sacó cuál es par y cuál es impar. Si se fijan, el ejercicio de par impar, los que no lo hayan logrado solo es esto. Bueno, aquí diciendo dos números, pero en sí solo es esta parte. ¿Ok? Bueno, entonces ahora lo que vamos a poner va a ser la de, y van a ser dos sentencias dentro de una. Bueno, vamos a poner lo que es un if. Vamos a ver qué se me ocurre para ponerlo. Vamos a ponerle... Bueno, vamos a poner si A es menor que 6, que 3, digamos. Y también debe ser para que se ejecute esta. Y A debe ser... No, vamos a poner y B debe ser también menor que 3, digamos. Si los dos valores son menores que 3, va a decir, tus dos valores son menores que 3, ¿vale? Vamos a ponerle shout y lo voy a copiar y pegar. Tus dos valores son menores que 3, ¿ok? Bueno, esta función ahí, eso lo que va a hacer es que va a verificar las dos. Si no se cumplen las dos, no se va a ejecutar. Ahora vamos a poner vamos a copiar este mismo y vamos a poner lo que es OR. OR se pone con este símbolo. Este símbolo está al lado de la tecla 1 del teclado, del teclado normal, que está en la parte de arriba de los números. Bueno, lo que vamos a escribir es que A es menor que 3. Vamos a poner 4 y 4. Lo que vamos a escribir aquí va a ser que alguno de tus valores es menor que 4, ¿vale? Alguno de tus valores es menor que 4. Si eso se ejecuta es porque alguno A o B fueron menores, ¿ok? Vamos a compilar. Bueno, primero lo que vamos a poner va a ser 2 y 1. Y nos dice, el valor más grande es 2, los valores son diferentes, 2 es par, 1 es impar. Tus dos valores son menores, escribí mal, que 3. Alguno de tus valores es menor que 4, ¿cierto? Ahora lo que vamos a escribir va a ser... Vamos a ejecutar otro y para que nos dé... Ahora vamos a escribir 4 y 5. Si se fijan, no se ejecutó el de 4 porque no le pusimos si es igual. A ver, vamos a volverlo a ejecutar. Y es que los pusimos muy pegados, vamos a ponerle
6 y 6. ¿Por qué le pongo 6 y 6? Para escribir 5 y 4 si queremos. 5 y 8 para que nomás nos marque 1. 5 y 8. Y va a decir, alguno de tus valores es menor que... No le cambiamos, pero sería alguno de tus valores es menor que 6. Bueno, para esto funciona OI. Esos son todos los operadores lógicos que existen. Bueno, eso es todo por este video. Espero que con eso ya les puedan ayudar más. Si se fijan, ya hicimos un ejercicio de cuál es par e impar. Los veo en el siguiente video. Bye.